Es una ciudad con un sistema tranviario referente en España, pero que se ha quedado pequeño y son muchas las voces que reclaman desde hace tiempo que se amplíe y mejore. El tranvía de Zaragoza podría incrementar su red y ampliar su flota, y te cuento los detalles en este vídeo. Recientemente se ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital Maña tiene la intención de mejorar la conexión de los barrios de la ciudad, por lo que se encargará a la Universidad de Zaragoza un estudio técnico para analizar las posibilidades de desarrollo de nuevos corredores de transporte público urbano de alta capacidad en la ciudad, en especial en la conexión hacia Arcosur y la línea este-oeste entre Delicias y San José. Una propuesta revelada recientemente por la propia alcaldesa zaragozana, Natalia Chueca, durante el debate del estado de la ciudad. Entre las ideas se barajarán otras opciones más allá de una ampliación del tranvía, que es el epicentro del proyecto, pero no el único, y el trabajo, de carácter preliminar y estratégico, servirá como base para evaluar distintas alternativas de mejora de la movilidad y facilitar la planificación de futuras actuaciones municipales. Una ciudad de 800.000 habitantes que está viendo importantes y nuevos desarrollos en el sur, este y oeste de la ciudad que, según relataba la propia Chueca, exigen planificación a medio plazo, por lo que anunciaba que los pasos que se den en esta materia deben ser firmes y siempre con el compromiso del Gobierno de Aragón, clave para poder financiar cualquier proyecto mínimamente relevante en la ciudad. Natalia Chueca enfatizaba además que Zaragoza necesita certezas y no promesas vacías, por lo que la citada colaboración con la universidad enseñará el camino a seguir con garantías técnicas y económicas. Un estudio de la universidad que tendrá una duración prevista de entre 4 y 5 meses y será desarrollado por el Grupo de Investigación en Transporte y Logística, GITEL, perteneciente a dicha universidad. Una investigación que partirá del análisis de la situación actual de la movilidad en Zaragoza y de los principales retos derivados del crecimiento urbano, la necesidad de mejorar la conectividad entre distintos barrios y la integración con otros modos de transporte. Sin embargo, más allá de esta iniciativa, que veremos en qué queda, lo que sí parece que será más que un estudio es la idea de mejorar la línea 1 del tranvía, con la adquisición de 2 nuevas unidades, que llegarán en 2028, lo que supondrá que con estas serán 4 las nuevas unidades incorporadas al servicio, lo que aumentará un 20% la capacidad para el transporte de viajeros en un sistema muy al límite en horas punta y en su recorrido principal. Un sistema que ya ha tenido sobre la mesa varios intentos por ampliar la red y que se han ido topando con no pocos problemas y contratiempos, principalmente presupuestarios, pero donde cada vez parece más patente la necesidad de implementar mejoras tanto en el servicio como en la propia red que den más cobertura a una ciudad cuando menos extraña en lo que se refiere a movilidad, ya que su red sobre raíles apenas refleja su tamaño y población, tanto en tranvía como en cercanías, dada también su extraña conformación, alejada de lo habitual de urbes de este tamaño de núcleo central y diversas ciudades periféricas de importante tamaño, y que en España se puede ver en Valencia, Sevilla, Bilbao e incluso Málaga, lo que hace difícil encajar un modelo como este. Veremos si con estos anuncios y proyectos de estudio llegan novedades a una red que es de las mejor valoradas por los usuarios en todo el país y del que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.